tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Quiero compartir con ustedes la segunda parte del mensaje titulado La Iglesia Legalista versus la Iglesia de la Gracia. Hoy vamos a ver lo que es la Iglesia de la Gracia, tres expresiones que ponen de manifiesto la Iglesia que está en el corazón de Jesús. Juan capítulo 8 versículos 1 al 11 dice: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dijimos entonces que hoy vamos a ver tres aspectos centrales, fundamentales en lo que tiene que ver con lo que es la Iglesia de la Gracia, la Iglesia que expresa el sentir del corazón de Jesús. Si alguno todavía no tiene vista la primera parte, lo que es la Iglesia legalista, les recomendamos ir a nuestro canal de YouTube y poder encontrar allí para poder tener todo completo el mensaje y ver cuáles son las grandes diferencias entre estas dos iglesias. La iglesia legalista, una iglesia basada en mentiras que pretenden tomar el lugar de la verdad de Dios, y la iglesia de la gracia. Dijimos que la iglesia legalista es una iglesia que va camino a la extinción. De aquí a 10 años, esas iglesias, ese tipo de iglesias, no van a existir más porque simple y sencillamente son iglesias que no evidencian, no manifiestan la vida de Cristo a través de ellas. Entonces, de aquí a un tiempo ya no existirán más ese tipo de iglesias. Pero lo importante y lo central de esto es que sí debemos procurar que nuestras iglesias, que nuestras congregaciones manifiesten la vida de Cristo mediante estos tres elementos, estos tres aspectos que vamos a citar, que son columna vertebral del Evangelio. Vamos a mencionar uno por uno y poder prestar mucha atención va a ser fundamental para que nosotros revisemos acaso cómo estamos haciendo iglesia. El primer elemento fundamental que no puede faltar en esta iglesia de la gracia es el amor. La iglesia de la gracia ministra a la gente desde el amor. Cuando Jesús se encontró con esta mujer que estaba allí en una condición de adulterio y se encuentra también con los fariseos, apela a ministrar a la mujer desde una ley superior, que es la ley del amor. En ningún momento Jesús argumentó contra lo que los fariseos y religiosos de aquel entonces estaban esgrimiendo contra esta mujer. Simple y sencillamente atinó a ministrar desde el amor. Dijimos que Jesús conocía a la perfección la condición de aquella mujer. No necesitaba que alguien le explicara o le dijera lo que estaba sucediendo en la vida de esta persona, pero Jesús apeló a ministrar desde el amor. Nosotros tenemos que comprender que si no amamos a las personas, difícilmente éstas quieran permanecer, quieran quedarse en nuestra iglesia. Primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubre multitud de pecados. Tengan entre ustedes, dice Pedro, ferviente amor
unos para con otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando la gente viene a la iglesia y encuentra un clímax de amor, la gente quiere permanecer allí, la gente se queda. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que la gente necesita es ser amada. La gente no necesita ser juzgada, la gente no necesita ser señalada, la gente no necesita más que recibir amor, y el amor cubre multitud de pecados. Lo que hace la iglesia legalista es exponer esa multitud de pecados que solamente mediante la comprensión de lo que es el amor de Dios pueden ser cubiertos. Si nosotros entramos a juzgar y condenar, lograremos solamente alejar a la gente de la iglesia y por ende la alejaremos de Cristo. Amar a quien está a nuestro lado debe ser el distintivo de la iglesia. Amar sin mirar el error, amar por encima de cualquier otra cosa, amar y seguir amando. Pero amar incluye también el amarme y aceptarme a mí mismo, porque esa es la medida del amor que yo le voy a dispensar a mi prójimo. Jesús dijo claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El gran problema de la iglesia legalista es que te dice que vos debés despreciarte, es decir, te pone en un segundo nivel, donde lo importante es Dios y nada más, lo importante no es el hombre. El gran problema es que si no nos amamos a nosotros mismos, jamás podremos amar de una forma saludable, de una manera correcta, a los que están a nuestro alrededor. La iglesia legalista entonces de alguna manera pone el texto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos lo dirían de la siguiente manera: despreciarás a tu prójimo como a ti mismo. Es realmente una verdadera aberración, una verdadera locura. Es importante que nosotros podamos amarnos a nosotros como Dios nos ama, porque ese amor que nosotros expresemos hacia nuestra propia vida es el que vamos a dispensar hacia quienes están a nuestro alrededor. Amar a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el primer punto desde el cual se para la iglesia de la gracia para ministrar es el punto del amor. Es fundamental que la iglesia manifieste amor. Si no ama, entonces difícilmente podamos considerarla la iglesia que está en el corazón de Jesús. El segundo aspecto importante desde el cual debe ministrar esta iglesia de la gracia, o desde el cual ministra, es el perdón. El perdón es el puente que nos permite llegar a Dios por medio de Jesús. Jesús mismo dijo en Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Nadie que tenga falta de perdón podrá estar en paz con Dios y con los demás, ni siquiera consigo mismo. Pero sin embargo, y a pesar de conocer esta realidad y esta verdad, es increíble ver a cristianos, a muchos cristianos, atados a cosas que durante años vinieron arrastrando, cosas que pasaron hace unos cuantos años atrás, pero por no querer perdonar, ellos han generado en su propia vida una atadura. Viven atados, impidiéndoles esto, vivir en la verdadera libertad que Dios les quiere otorgar. Viven muchas veces con raíces de amargura, con enojos, con rencores, con un montón de situaciones que no debieran existir, pero producto de la falta de perdón es que son una realidad en sus vidas. Mi querido hermano, es importante entender esto. No podemos esperar a sentir para perdonar. El perdón no tiene que ver con un sentimiento, es un acto de mi voluntad que de alguna forma genera una liberación espiritual sobre mi vida. Es importante comprender esto. El perdón no tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con un acto de mi voluntad en obediencia a lo que Dios me pide. Cuando Jesús estaba en la cruz, siendo insultado, siendo calumniado, burlado, etc., lo primero que dijo, o una de las primeras cosas que pudo llegar a expresar fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es importante entender esto. No podemos esperar a sentir
ganas de perdonar a quien nos lastimó, porque muy probablemente se nos puede ir la vida esperando sentir el deseo de perdonar. Cuando perdonamos, a pesar del dolor que podamos llegar a sentir, lo que hacemos es liberar nuestra alma de una atadura. Nadie entonces que tenga falta de perdón podrá estar en paz con Dios y con los demás, ni siquiera consigo mismo. Perdonar significa una acción completa, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando perdonamos, nos estamos regalando a nosotros mismos la posibilidad de vivir en libertad. Es renunciar al deseo de venganza por la injusticia recibida. Seguramente que es una injusticia lo que nos ha tocado vivir. ¿Acaso porque vivimos en un mundo injusto? Lo cierto es que cuando yo perdono, le estoy dando a Dios la posibilidad de que Él obre a pesar de esa situación difícil que me ha tocado experimentar. Dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando yo renuncio a ese deseo por medio del perdón, renuncio a ese deseo de venganza, Dios empieza a tratar con la otra persona. Es también soltar un rehén que tengo aprisionado a mi vida. Cuando yo no perdono, mi vida está atada a la vida de aquella persona a la que he decidido no perdonar. Tengo un rehén aprisionado a mi propia vida. Necesito perdonar para poder soltar a esa persona y ser también yo libre de todas esas situaciones difíciles que me tocan o me han tocado vivir. Cuando nos liberamos del pecadómetro, el medidor de pecados, es cuando podemos comprender que nuestros pecados no eran diferentes a los de aquel que aún quizá hoy permanece en pecado. Tal vez eran de otro color, pero eso no me hacía ni me hace mejor. La única gran diferencia es que yo pude comprender el amor de Dios hacia mi vida por medio de Cristo y hoy vivo una vida apartada de pecado. Ni yo te condeno, vete y no peques más, fue la respuesta de Jesús a la mujer. Debemos imitar esa actitud, debemos imitar esta gran conducta del Maestro. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No fuimos llamados a cargar piedras, no fuimos llamados a levantar nuestro dedo contra nadie, no fuimos llamados por Dios a otra cosa que no sea amar, expresar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón y que un día nos rescató de una condición de pecado. Hoy nuestra actitud debe ser decirle exactamente lo mismo a la gente, ni yo te condeno, vete y no peques más. A veces es fácil decirle a la gente, vete y no peques más, pero es un tanto difícil decirles, ni yo te condeno. Generalmente, y producto de una naturaleza no regenerada aún, es que muchísimas personas viven con el dedo acusador, condenando y exigiendo una santidad que muchas veces no se ve reflejada en la propia vida. Mis queridos, la iglesia fue puesta en la tierra para reconciliar al hombre con Dios. Trabajaremos entonces, o tenemos que trabajar, para que esto sea una realidad. Fuimos puestos en la tierra para reconciliar al hombre con Dios. Somos la expresión del corazón de Jesús aquí en la tierra. La iglesia no está para otra cosa. La iglesia está puesta para hacer el nexo entre Dios y los hombres. El tercer aspecto sobre el cual ministra o desde el cual ministra esta iglesia de la gracia es la restauración. Dijimos entonces, primero amor, segundo perdón, tercero restauración. ¿Qué es restauración? Es recuperar, es reparar, recobrar, volver a poner algo en el estado de origen. Eso es lo que define el diccionario como restauración. Ahora, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios cuando restaura va un paso más allá y lo que hace es superar la condición original. Si pensamos por un momento en Job, cuando empieza el libro que lleva su mismo nombre, el libro de Job, vemos que su condición era de una manera. Job era una persona muy bendecida por Dios. Ahora, en un momento determinado Dios permite que el diablo toque todo lo que Job tenía y por ende lo termina perdiendo. Ahora, Dios le dijo al diablo, no toques la vida de Job. Sin embargo, cuando llega al final del libro, en el capítulo 42, ahora vamos a leer algunos versículos,
nos damos cuenta que la condición de Job, la condición final de Job, termina siendo mucho mejor que la condición inicial. Observamos que tenía el doble, observamos que Dios había restaurado realmente su condición inicial. Job capítulo 42, versículo 10 y 12 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El versículo 12 del capítulo 42, la primera parte dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Esa es la iglesia de la que deseo ser parte activa, una iglesia que agarra a la persona arruinada por el pecado y en lugar de juzgarla y condenarla mucho más, lo ama, lo conduce en el camino hacia la restauración, que tiene como finalidad mejorar su condición inicial. Necesitamos entonces erradicar de nuestra vida toda raíz de legalismo, porque esta conducta, esta actitud de legalismo y de religiosidad nos aleja de Dios y de las personas. El legalismo mata, la religión mata. Si Jesús no hubiese aparecido en el camino de esta mujer hubiese sido una víctima de femicidio y violencia de género. ¿Por qué? Producto de la religiosidad, producto del legalismo extremo, el que no permite ver el corazón de Jesús manifestándose. Ni yo te condeno, vete y no peques más, fueron las palabras de Jesús que tocaron el corazón de aquella mujer quebrada, herida, calumniada, señalada y casi víctima de femicidio y violencia de género, temas muy actuales por estos días, por parte de unos tipos disfrazados de cristianos con apariencia de piedad, pero negadores totales de su eficacia. Mi querido hermano, mi querido amigo, la religión y el legalismo no tienen escrúpulos, no miden quién, ni cómo, ni cuándo, arrasan con lo que tienen por delante. Las iglesias entonces legalistas se están cerrando. Cada vez hay menos y en 10 años nadie se acordará de ellas. Son iglesias a las que no va nadie, no entra gente nueva, no hay jóvenes, no hay vida del espíritu en ellas, porque todo es estructura rígida, hermética y cuestiones humanas basadas en mentiras. Nunca te unas a un legalista porque te expondrás a cualquier desastre. El legalismo es la vereda opuesta a lo que es el Evangelio de Jesús. Mis queridos, esa es la razón por la que nosotros, si queremos manifestar el Evangelio de Cristo, difícilmente podamos unirnos a una iglesia cuyo fundamento es la mentira, una iglesia legalista. Difícilmente podamos ponernos de acuerdo y trabajar. Ese tipo de iglesias no expresan el corazón de Jesús. En cambio, la iglesia que ministra desde la gracia lo hace desde el amor, desde el perdón y desde la restauración de la vida de las personas, que llegan muchas veces quebradas, arruinadas, lastimadas, señaladas, y en muchos casos esas cuestiones han sido experimentadas por estas personas en el marco de un contexto religioso. Ahora, si nosotros generamos una iglesia sólida, una iglesia sana, una iglesia atractiva, la gente se sentirá amada y el evangelismo será algo espontáneo que fluirá naturalmente de todos aquellos que amamos al Señor. Después de esta pandemia, después de este tiempo de crisis, la gente quedará muy lastimada, muy herida, la gente estará en una condición de mucha dificultad, y ahí será un gran momento, será el tiempo ideal para que la iglesia de Cristo, aquella iglesia que ministra desde la gracia, pueda abrazarlos, contenerlos, darles una nueva oportunidad y restaurar sus vidas en pos de que esas personas puedan salir adelante, pero ya no en sus capacidades, sino ahora con la capacidad que solamente el Espíritu de Dios puede proporcionarles a todos y cada uno de ellos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Oramos para que esta iglesia de la gracia sea
nuestra iglesia sea la que busquemos expresar en todo tiempo y que Dios pueda contar con cada uno de nosotros, integrantes de este cuerpo, para poder llevar adelante lo que Dios desea hacer en este tiempo con su iglesia aquí en nuestra ciudad. Que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo grande.